día de estrenar el canal que espero que sea un pequeño lugar de encuentro para todos los que disfrutemos con el recuerdo y el coleccionismo albinegro, y en general con todos los aficionados al fútbol. Muchos de vosotros ya conoceréis esta cuenta por Twitter o por Facebook, y ahora damos el salto a Twitch, que es una plataforma en la que nos va a permitir tener un contacto más directo y poder interactuar con todos los que nos visitáis. Daros las gracias a todos los que ya habéis llegado hasta aquí y que seguís el canal, y los que todavía no lo hacéis, pues animaros a que lo hagáis, porque ya sabéis que nos vendría muy bien para el canal. Bueno, como ya habréis visto por redes sociales, hoy es un día muy especial, porque para inaugurar el canal nos visita una leyenda del Club Deportivo Castellón, un auténtico guardián de la portería albinegra, uno de los héroes del último ascenso a Primera División, y gran artífice también de la permanencia conseguida en la segunda temporada. Un ídolo de los muchos que acudimos a Castalia y que vibrábamos con sus paradas imposibles, paradas que incluso elevarían el calificativo de santo. Un jugador que siempre ha demostrado su albinegrismo y su amor por los colores del club, en donde se formó como figura, y en donde tras una extensa y exitosa carrera deportiva colgó las botas. Hoy nos visita un grande, hoy nos visita don Emilio Isierte. Buenas noches, Emilio, y muchas gracias por aceptar la invitación de este humilde canal. Hoy comienza la andadura del canal y para mí es un auténtico lujo tenerte aquí. Buenas noches, Javier, y muchas gracias por la invitación. Desearte que tengas mucha suerte, muchos éxitos en el nuevo canal, y siempre es una aventura, ¿no? Empezar las cosas, y desde luego agradecido que hayas pensado en mí en este primer programa y que te vaya todo muy bien, y que sobre todo que podamos hablar, bueno, durante un rato de lo que quieras, y sobre todo imagino del Castellón, que es lo que más nos gusta. Sí. Y encantado de estar aquí y contestar a todo lo que me preguntes. Pues muchas gracias. Muchos de los que estáis aquí o ya conocéis toda la trayectoria de Emilio, pero bueno, seguro que los que no los visteis jugar os han contado también muchas hazañas de las que realizaba cada domingo. Emilio, eres el tercer portero con más partidos jugados en el Castellón y el segundo con más partidos en Primera. ¿Qué se siente al ser una parte tan importante de la historia de un club como el Castellón? Yo creo que uno se siente contento y a gusto de lo que ha hecho en su labor profesional, ¿no? Y esa es la sensación, ¿no? Cuando, después de muchos años, cuando uno ha estado trabajando, en este caso jugando, y crees que, bueno, has pasado una época importante del club, una época importante a nivel profesional de cada uno, pues se siente contento. Pues sí, es una época buena y bonita y preciosa como fue esa última época de ascenso y haber jugado en Primera División. Cuando uno lleva muchos años o está muchos años en el fútbol, es difícil que siempre vaya bien y que siempre vaya bonito, y están en equipos que lo puedan ganar cosas. Entonces, desde luego, para mí fue un recuerdo, es un recuerdo, siempre que se habla de esa época, para mí y para todos mis compañeros, inolvidable, muy bonito, y fue una época de proyección para la mayoría de los que estábamos en el equipo, que éramos todos de aquí de casa, del fútbol base la mayoría, y que no sabíamos si podíamos progresar en el fútbol y jugar en otra categoría, sobre todo la Primera División, después de haber tocado la segunda, y hasta que no vas subiendo categorías y progresando en tu nivel, pues no lo sabes. La verdad que muy bonito, muy buen recuerdo, un gran recuerdo, desde luego, y una época muy bonita, sí. Muy bien. La mayoría de todos pues recordamos los grandes años en Primera, los grandes años luego también en equipos de Primera División, pero a mí me gustaría un poco recordar lo que es su trayectoria, un poco también desde el comienzo, ¿no? De esos años más difíciles de formación, porque usted nació en San Carles de la Rápita, pero su familia es del Castellón, ¿verdad? Sí, no me hables de usted, no soy muy mayor, no me hables de usted. Sí, yo soy nacido en San Carlos, sí. Mi padre es de Castellón, tiene toda la familia de mi padre es de Castellón, y mi madre es de San Carlos. Mi padre, por aquella época, hubo una época que se iba muchos
jugadores de la época, de aquella época, a jugar a esa zona del Delta, la zona de San Carlos, de Tortosa, de Amposta, y dio la casualidad de que mi padre fue a San Carlos, se casó y se quedó allí. Ujú. Pero toda la familia de mi padre, ¿eh? De mi padre es de Castellón, Sí, tiene muchos hermanos, y bueno, y yo vine al contrario, vine de San Carlos a sí. Castellón, a hacer una prueba en una temporada que fue sobre Navidad. Yo tenía 16 años, había debutado con el primer equipo allí en el pueblo y vine a hacer una prueba para el juvenil, para el División de Honor. Tardó un poquito, un par de semanas o tres en arreglarse el fichaje, pero bueno, fiché en una temporada empezada con 16 años para el juvenil A y jugué esos 3 primeros años ya en el juvenil, sí. Ujú. O sea, usted hizo la prueba, vino a hacer la prueba, no fueron a buscarle a San Carles, vino usted aquí a hacer la prueba. En aquella Viniste tú, época, viniste tú. sí, yo vine. Lo que pasa es que en aquella época, bueno, la persona mater, la que ha sido historia del Castellón toda la vida, que ha sido Manolo Adell, Ujú. en toda la vida en el fútbol base, él tenía mucho, porque él era parte de familia de Tortosa y tenía muchos contactos en la zona de Tortosa, Amposta, como te decía. Y Ujú. entonces siempre han venido jugadores de esa zona porque Manolo tenía pues gente siempre viendo partidos y es una zona que está relativamente cerca de Castellón, está Ujú. a 100 kilómetros más o menos, casi está más lejos Tarragona casi que Castellón. Sí. Y Manolos cada año siempre traía algún jugador de esa zona. Yo tenía también de entrenador, es una anécdota que cuento alguna vez, al hermano de Piche Alonso, Miguel Alonso, que son de Benicarló, y otra persona. Había dos jugadores de Castellón. Uno era José Luis Linares, el Ujú. hermano de Esteban Linares, era jugador en ese momento de allí de San Carlos. Y bueno, a través de ellos, yo recuerdo que venía siempre en el coche de José Luis a Castellón y a través de esos contactos que tenía Manolo, se enteraron que yo había debutado con 16 años en el primer equipo Ujú. y vine a hacer una prueba y estuve, no Ya. recuerdo si son 7, 8, 9 días entrenando con el juvenil y Ujú. hasta que se arregló, sí. Siempre tuvo la idea de ser portero, siempre, o probó otros puestos también. Yo creo que sí, siempre portero. Mi padre había sido portero Ujú. y ya tenía una influencia paterna, pero no recuerdo, yo siempre he recordado que era portero desde pequeñito y sí lo tenía claro, sí me gustaba jugar de portero. Mi hijo, por ejemplo, ha salido mi hijo jugador y no es portero, pero yo sí, Sí, él es defensa, ¿no? sí, lateral izquierdo, sí. Sí. ¿Y qué supuso para ustedes el incorporarse a la cantera? ¿El cambio de Pues un cambio residencia? enorme, sí, un cambio enorme. Y desde luego pues pasar de dejarte sobre todo la familia, al final cuando me fui, mis padres, mi hermano se quedaron en el pueblo, y yo tuve la suerte de tener familia aquí, de tener a mi abuela aquí y de poder vivir con mi abuela dentro de que vinieran mis padres o yo fuera mucho allí, pero en general tuve esa suerte que normalmente cuando te vas de casa a otra ciudad y estaba relativamente cerca, Ujú. pues no tuve tanto problema porque yo tenía la familia de mi padre aquí para mí, pues bueno. Pero luego fue un cambio enorme a nivel futbolístico, a nivel de entrenamientos, a nivel de equipo, a nivel de jugar esos 3 años en División de Honor. Ujú. Y yo recuerdo siempre, hace poco creo que puse una foto ese primer año de haber jugado con Conde, de haber jugado con jugadores que luego fueron importantes, que fue su último año de ese año de juvenil. Y en ese grupo, además, ese año se jugaba en el grupo de Madrid, de Sevilla contra el Betis. Para mí fue un cambio enorme, muy bonito, la verdad, de jugar en categorías más bajas a venir a otro mundo, das un escalón, das un paso enorme. Sí, Ujú. sí, Llegaría más o menos sobre la temporada 79-80 quizá a Castellón. puede ser. Sí, Si más me o dices menos. muchas veces de cifras y de fechas, Sí, lo sabrás tú mejor que yo, porque siempre soy muy malo porque para recordar las fechas, sí. justamente sería poquito antes de la temporada del ascenso ya la viviría aquí seguramente esa temporada, ¿no? En el juvenil. Sí, sí. Estar en la grada y vivirla y disfrutarla, sí, sí, de ver. Yo coincidí a uno de esos 2 siguientes años de haber entrenado con el primer equipo, Ujú. por suerte o por desgracia, pero bueno, por suerte de haber entrenado con el primer equipo bastantes veces
yo recuerdo que en el primer equipo, sobre todo de portero, estaba Racing, Museros y González, Sí. y de haber tenido alguna lesión y haber ido incluso convocado. Ese primer año creo que no, pero no sé si fue el segundo o el tercero, de haber ido convocado a algún partido jugando Racing y yo estar en el banquillo porque González y Museros se habían lesionado y para mí fue bueno, una cosa tremenda, sí. Pero sí, lo viví, ver jugar a Roberto Planells, a Ribes, en el estadio Castalia Viejo fue maravilloso. También, Sí, sí. menudos porteros también, González y Racing, ¿no? Para mí eran los tres, pero para mí eran en ese momento la referencia que he tenido más cercana, Racing, esos últimos años, y después cuando yo coincidí, ya más después del que él ya acabó de jugar y estuvo en el primer equipo González, que era el portero que jugaba más, para mí era una referencia sobre todo los dos, ¿no? Primero Racing, verlo entrenar y entrenar con ellos y ver cómo actuaba en el terreno de juego, y para mí González también fue un hombre importante en el aprendizaje, y ver cómo entrenaban y lo que te aprendías de ellos, para mí sí, fueron una referencia. Luego has tenido otros porteros a nivel más importantes, pero sobre todo a nivel de estar con ellos, para mí fueron importantísimos, sí, en mi aprendizaje. Tanto uno como el otro, imagino, sí. Sí. Con González tuve más tiempo y desde luego con Racing menos, pero viví las dos, de estar con los dos y con Tony menos, pero al final Sí. para mí fue enorme. Y un poquito después el club lo cede al San Pedro y pasa allí pues casi 2 temporadas, ¿verdad? Sí, yo acabo del juvenil y en ese momento normalmente estaba el filial, estaba el amateur, pero viene el San Pedro, viene Manolo Chiva, que es el presidente, lo cual me une mucha amistad, y piden mi cesión, y yo en ese momento, pues bueno, no me parece mal, y voy al San Pedro a jugar, y desde luego yo tengo también un recuerdo cuando hablábamos antes de pantalla, decíamos, ¿no? Que me siento grauero Sí. cuando voy por el grau y siempre digo la broma y es la broma y es verdad. Yo creo que soy también parte del grau y para mí fue un año y pico muy importante, con 18 años jugar en una categoría ya superior, con gente que son mis amigos, con gente que ha sido muy buena en diferentes categorías, y recuerdo siempre a Demetrio, a Rafa Márquez, a su hermano, a mucha gente que jugamos muy joven y que hicimos un año y pico muy bueno, y para mí es un recuerdo. Yo he estado 2 veces cedido y las 2 veces que he estado cedido, San Pedro y Burriana, muy agradecido porque para mí creo que ha sido muy importantes a nivel de madurez, ¿no? De haber jugado muchos partidos, tanto con 18 como después en el Burriana creo que tenía ya 21 o 22. Sí. O 23, ya no recuerdo, pero para mí creo que ha sido parte importante. Yo siempre cuando a veces me preguntan, oye, si voy cedido, qué tal, qué cual, a mí no me parece mal y recomiendo muchas veces que uno se pueda ir cedido para coger esa madurez en otro sitio y a lo mejor en otra categoría que te valga a ti para progresar. Sí. Sí. De regreso del San Pedro, ya estamos en la temporada 84-85. Vuelve al amateur y juega una temporada más en el amateur. Supongo que ya compaginando algunos partidos con el primer equipo, más o menos. Sí, a mí me pilla. Al final no recuerdo el año porque no tendría que ver las fechas, pero acabando ya un año con el San Pedro, me parece que era Tony Torres el entrenador, no sé qué pasa en el primer equipo, si se lesionó alguien, no, me reclaman, vuelvo al primer equipo por alguna lesión, no recuerdo de quién, y estoy unos meses en el primer equipo, pero yo me voy a hacer tengo la edad de hacer la mili, voy al servicio militar y me voy a Vitoria, y estoy ahí pues un año y pico, pues, 18 meses, 15 meses, no recuerdo, 18 creo que fueron, y me voy a Vitoria y estoy todo el año sin jugar. Al principio no se pudo arreglar la posibilidad de entrenar, al principio parecía que me lo iban a arreglar, luego no pudo ser, luego ya era tarde, entrenar con el Alavés o el Alavés B, y ese año estoy sin jugar, ese año y pico sin jugar, y ahí cuando vuelvo de la mili vuelvo a la amateur otra vez. Sí. Vuelvo a la amateur. Y luego ya llega la temporada 85-86, que en principio es ya su primera de profesional,
y a la que se produce ya su debut en Copa del Rey contra el Benidorm. ¿Recuerda ese partido? Sí, ahí está entre el Pasco. Yo llego, creo que fue a mitad de temporada del amateur y me voy un año cedido al Burriana Ujú. y, y bueno, vuelvo al primer equipo y esa realmente... Hay una temporada que es la que se acaba Castalia, o sea, Sí. que se derrumba Castalia y se va a hacer Castalia y que nos vamos al Grau, en la cual, estando en el Grau, ahí ya pasamos a ser segundo y tercer portero Julio y yo, de los que estábamos en la amateur acompañando a González, y tengo la suerte de empezar estos 10-12 primeros partidos en el primer equipo, Ujú. en la cual los últimos partidos yo creo que acabo con... que no me sale la cosa muy bien en los últimos partidos y luego juego un partido más o dos al año, y ese año es cuando yo me voy a Burriana pensando que posiblemente ya no vuelva porque era muy joven y no me acababa de salir la cosa bien, bueno, lo que pasa cuando te vas cedido, y gracias a ese año de Burriana vuelvo a Castalia y a partir de ahí sí es cuando empieza un poco Sí. a jugar en el primer equipo más y a tener esa continuidad, sí. En la temporada esta que le comentaba del 85-86, que es el debut en Copa, una de las crónicas del partido de su debut decía: Sí. pronto Emilio, guardameta castellonense, puso de manifiesto su calidad y con intervenciones muy notables impidió que el once local se adelantara en el marcador a los pocos minutos de haber comenzado el encuentro. Ya, ya. Bien, ¿no? Bueno, sí, al final cuando a uno hablan bien y tal, todo el mundo le gusta, ¿no? Tampoco fue un año para mí. Yo después de volver recuerdo que estaba Pepe Martínez Puig, que hizo una temporada extraordinaria el año anterior. Estuvo a punto de ser traspasado al Sevilla, que creo que al final a Pepe, que es muy amigo mío, que hemos estado muchos años juntos, creo que no empezó, en parte porque me lo decía, bien la temporada, por ese posible traspaso que al final no se concretó, y él empezó irregular en la temporada, y creo que fue el partido 8 9 que perdimos en Santander 4-0 cuando Luche ya me dice que vas a jugar. O sea, para que veas cómo son las cosas, Sí. de Pepe de hacer un año fantástico a poder ir traspasado a que venga yo y empiece a jugar y ya le costó mucho más a Pepe jugar, Sí. pero así es el mundo del portero. Hoy en día ya el portero juega, aunque haya 2-3, pueden jugar más partidos, pero en aquella época, o hace muchos años, cuando cogías la titularidad era muy difícil soltarla. Y eso es lo que intentábamos cuando jugabas. Oye, voy a jugar, que no me... hacer lo que sea, estar siempre lo mejor posible para que no me quiten la titularidad, ¿no? Claro. Y así ha sido. Por lo que comentaba antes, que tiene la anécdota de que usted es el último portero que pisó el Castalia Viejo, el último partido de liga. Sí, jugué el último partido y bueno, el primer partido también en Castalia, un rato, éramos tres y jugamos un rato, pero jugué el último partido de ese año, porque yo ese año jugué, yo creo que fueron 3 o 4 partidos, porque al Ujú. principio era el del amateur, pero también no sé qué pasó los últimos, con Roberto Gil, los últimos 2, 3 partidos o 4, una lesión, yo creo que fue González. Sí, se lesionó González, sí. Exacto. Y nos jugábamos, teníamos una pequeña posibilidad de ascenso Ujú. a primera división, pero muy remota. Yo recuerdo que el último partido jugábamos o el penúltimo en Madrid contra el Rayo, y llegamos a estar unos minutos también, incluso en primera división, pero bueno, teníamos muy pocas opciones. Pero Sí, llegué a jugar sí, ese último partido en Castalia. Sí, sí. sí, también. Tenía mucho sabor el Castalia Viejo también, ¿eh? Fútbol. Sí, sí, era diferente a muchos de los estadios, tenía un encanto diferente con las sillas, con la pista de atletismo, con la gente cerquita de lo que era la valla, ¿no? Que Mm. tenías ahí un asiento o dos para la gente que se ponía ahí. Mm. Bueno, era diferente, sí, sí. Sí.